¿Por qué debo tener comunión con los de la iglesia? Esta pregunta, mis hermanos, su respuesta en la vida práctica demanda de nosotros un constante esfuerzo de vida continua con los hermanos, con la iglesia, porque para esto fuimos llamados, más que a vernos las caras unos a otros, más que asistir al mismo lugar, hemos sido llamados especialmente por Dios a tener comunión entre nosotros. ¿Por qué debo tener comunión con los hermanos de la iglesia? Todos los que estamos aquí presentes, mis hermanos, conocemos de manera personal que existe en nosotros un deseo natural. Nadie necesita decírnoslo. Existe en nosotros un deseo tan arraigado en nuestros corazones por pertenecer a un grupo. Existe un deseo expreso de pertenencia, de ser identificados, por sentirnos aceptados, amados. Suficientes estudios demuestran y respaldan que para que el ser humano pueda vivir emocionalmente saludable, necesita vivir en un contexto de comunidad. Así que de esto nace la pregunta: ¿de dónde surge este deseo natural en nosotros? ¿Por qué, al igual que yo, puedo percatarme de quienes me rodean, experimentan también el mismo deseo por identificarse con un grupo de personas? Bueno, mis hermanos, nuestra respuesta estriba en Dios. Dios nos creó con ese mismo deseo. Y es por esto que el ser humano, de manera universal, busca el suplir esta necesidad en las distintas esferas de la sociedad que le rodean. No importa la edad que tenga, no importa su nacionalidad o raza. Esta búsqueda universal del ser humano por vivir en un contexto de comunidad fue observado en un artículo de la revista Wall Street, donde decía: la membresía en las religiones evangélicas sorpresivamente siguen creciendo en nuestros días, aun cuando la era filosófica en que vivimos prolifera por todas partes. Agregó: el ambientalismo, el feminismo, el resurgimiento de medicinas alternas, la explosión del crimen organizado, posturas políticas, acciones comunitarias, etcétera, en su médula son una expresión del hambre del ser humano por algo mucho más valioso. Son una expresión de una búsqueda de significado mucho más profundo. Todas estas expresiones están mucho más allá del raciocinio científico. Y más adelante el autor explicó: todos estos resurgimientos sociales son la expresión de una humanidad que quiere experimentar una fraternidad auténtica y que quiere encontrar a través de ella un sentido de verdadera trascendencia, pero que lamentablemente no lo está encontrando. El fracaso, mis hermanos, de todos estos movimientos filosóficos, de todas estas cosmovisiones e ideologías, es que su fundamento se centra en el hombre, se encuentra en ellos mismos y en su intento de encontrar verdadero significado para sus vidas. Gracias al pecado se han perdido, se han desviado del verdadero enfoque por el cual Dios puso en ellos este deseo de participar en una verdadera comunidad. Ahora bien, mis hermanos, con esto en mente, y al observar el mundo y su búsqueda incansable por llenar ese sentido de significado, por llenar ese sentido de trascendencia arraigado en nuestros corazones, al observarlo con sencillez de corazón, mis hermanos, reconozcamos que en otro tiempo nosotros estábamos igual. Pero Dios, en su gracia, tuvo a bien colocarnos dentro de una asamblea, dentro de un grupo donde se puede experimentar verdadera comunión, verdadera fraternidad,
verdadero significado y trascendencia. Y por esto me refiero, mis hermanos, a colocarnos dentro de la iglesia. Hebreos 12:22 describe esta realidad de una manera extraordinaria, mucho más profunda de lo que nosotros hemos contemplado. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Esta es una descripción gloriosa, mis hermanos, de la iglesia. Así que a nosotros es lo que nos está diciendo este pasaje. Cada verdadero cristiano en la iglesia ha encontrado el tipo de comunidad que cada ser humano en lo profundo de su corazón necesita. Cada verdadero cristiano, al haber sido atraído por Cristo a la compañía de los primogénitos escritos en el libro de la vida, sin saberlo y sin pensarlo así, fue colocado dentro de ese tipo de comunidad para la cual nuestro corazón fue creado y diseñado. Cada cristiano tiene en la iglesia una de sus más grandes bendiciones recibidas sobre esta tierra. En la iglesia, mis hermanos. El escritor y pastor J. Packer escribió: si valoramos la salud de nuestras almas y deseamos la salud de la iglesia cristiana, entonces debemos aprender a apreciar el regalo de la comunidad. Por comunidad se refiere a la iglesia. La iglesia, mis hermanos, es el tipo de comunidad que Dios ha confeccionado para todos nosotros los creyentes. Solo en la iglesia existen todas las condiciones necesarias para que podamos experimentar verdadera fraternidad, verdadero compañerismo, verdadera comunión. Todas las condiciones han sido dadas a la congregación para que pueda vivir de esta manera. Esta verdad, mis hermanos, debe ser creída. Debe ser muy atesorada por cada uno de nosotros. Debemos apropiarnos de este bien que Dios ha puesto dentro de la vida de iglesia. Dios se propuso hacernos un bien y no lo puso en la privacidad de tu recámara, en el aislamiento de tu persona. Lo puso dentro del cuerpo de creyentes. Y hasta que tú no creas, mis hermanos, esta realidad, vas a seguir viviendo como vives hasta el día de hoy. Un tanto indiferente, despreciativo a la comunión de los hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que a pesar de esto, de cosas profundas que podríamos decir acerca de este glorioso regalo que es la iglesia, algunos cristianos no se han atrevido a desenvolver este precioso regalo que hemos recibido de parte de Dios. Y han sucumbido a la peligrosa tentación de pensar que ellos pueden permanecer espiritualmente saludables, espiritualmente estables, sin procurar verdaderamente un compañerismo con los hermanos de su iglesia local. Han abrazado la mentira que al mantenerse a cierta distancia de los hermanos, harán más bien al no lastimar o perjudicar a nadie. Pero lo cierto, mis hermanos, es que se están haciendo daño a sí mismos y están dañando a la iglesia. Si usted no procura tener comunión con los hermanos de la iglesia, usted se está dañando a usted mismo y está dañando a los hermanos de la iglesia. Un doble pecado. Y lamentablemente, mis hermanos, muchos dentro de la iglesia han absorbido también los rasgos predominantes de una sociedad centrada en sí mismo. Si nosotros buscáramos una explicación por qué es que a pesar de lo que la Escritura dice de lo que es la iglesia,
¿por qué nosotros aún a pesar de ello seguimos siendo como somos? Los rasgos predominantes de una cultura progresista, mundana, egoísta, nos ha influenciado hasta tal punto que no tenemos idea hasta qué punto. Es por eso, mis hermanos, que en nuestra iglesia evangélica abundan al menos dos tipos de creyentes. Los creyentes individualistas, los creyentes consumistas. Para el cristiano que ha sido fuertemente influenciado por el individualismo, el concepto de tener comunión con la iglesia es un concepto muy incómodo y complicado de vivir. No es algo que naturalmente expresa al encontrarse con la iglesia. Individualistas. ¿Qué es ser individualista, mis hermanos? ¿O qué es el individualismo? Esto simplemente quiere decir que la autoridad final reside en el individuo mismo y en nadie más. Es uno que no considera el consejo, la opinión de aquello que pertenecen a su mismo grupo. No está muy interesado en recibir los consejos. No está muy interesado en rendir cuentas de su vida. Pero a esto hemos sido llamados. Si observamos, mis hermanos, con atención las Escrituras, al cómo ella habla de la iglesia, descubriremos que el cristiano independiente, el cristiano autónomo, no existe. La Biblia nunca habla de individuos, nunca habla de personas particulares. La Biblia siempre habla en el contexto de pueblo, rebaño, familia. La Biblia nunca habla de singular, habla en plural. Bajo esta formación individualista, cada quien se reserva su derecho a decidir lo que está bien, lo que le conviene o lo que no. Es por esto, mis hermanos, que para el cristiano individualista, todo aquello que amenace su comodidad, que amenace sus intereses o el desarrollo pleno de sus metas personales, está dispuesto a rechazarlas. Por tal razón, la vida de iglesia presentada en la Biblia es incompatible con sus razonamientos. El apóstol Pablo, mis hermanos, recién se había convertido. ¿Y qué nos dice la Escritura acerca de Pablo en Hechos 9:26? Y esta debería ser una descripción común, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Recién convertido, en su estado más inmaduro de la fe. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Lo importante de lo que tenemos aquí con Pablo es que él deseaba juntarse con los discípulos. Algo había cambiado en su corazón. Juntarse era lo que él quería. La palabra juntarse en el griego es kolaumai. Y es la misma palabra que aparece en Mateo 19:5, la cual es traducida como unirse. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, mis hermanos, si esta es la misma palabra, nosotros podemos pensar un poco que esta palabra juntarse de la que hablaba Pablo está diciéndonos que tal así como un marido se une a su esposa, que buscan más que solamente charlar, sino verdaderamente conocerse, pasar tiempo juntos. Ese era el mismo sentimiento que Pablo experimentaba al mirar a los otros apóstoles. Esta palabra, mis hermanos, es difícil de ser traducida, pues más que expresar estar con alguien significa buscar intimidad, buscar una relación, buscar un compromiso. Pablo está buscando unirse a los discípulos. Él quería pasar tiempo de intimidad con ellos. Él quería pasar cercanía con ellos. Su deseo era pertenecer a ellos, identificarse con ellos. ¿Le resulta familiar este deseo de Pablo, mis hermanos? Esa es mi pregunta. ¿Le resulta familiar este deseo de Pablo? Yo les digo cómo luce esto en la vida práctica.
Pasa un tiempo donde solamente estamos viniendo y asistiendo. Y de repente alguien dice, como que hace falta un convivio, ¿no? Como que hace falta que hagamos una salida en iglesia, ¿no? Hay una necesidad, más que solo sentarse en la banca, escuchar la enseñanza, escuchar la música, escuchar la predicación. Existe una necesidad más profunda en nuestros corazones. Y esta se expresa de momento. Y debemos buscarla siempre. Deseamos juntarnos con los hermanos de la iglesia. Yo recuerdo, mis hermanos, que apenas siendo un adolescente, recién convertido, algo en mí cambió. Recién me convertí al Señor. Que cuando los hermanos llegaban a la casa, yo no me iba al cuarto a esconderme a ver Dragon Ball Z. No me iba con mis primos de al lado si sabía que el pastor y algunos hermanos vendrían a casa con él. Yo quería estar allí con ellos. Yo quería oír sus pláticas, quería compartir con ellos mi vida. Quería hacerlos mis amigos, aun cuando ellos eran mucho mayores que yo. Al venir al Señor supe que algo en mí cambió, pues de pronto los hermanos de la iglesia se volvieron muy especiales para mí, necesarios para sentirme completo. Todo verdadero cristiano, mis hermanos, después de su conversión, ha de experimentar, tuvo que haber experimentado este mismo deseo en diferentes grados, en diferente intensidad, pero un mismo sentimiento. Los hermanos de la iglesia son necesarios para mi vida. Yo necesito convivir con ellos, tal y como Pablo. Así que, mis hermanos, por lo que la Escritura dice de Pablo, creo que cuando un cristiano intencionalmente evita a los hermanos, cuando un cristiano intencionalmente evita la vida de comunidad, su profesión de fe puede ser cuestionable. No estoy hablando ahora de venir a la iglesia, de asistir siempre. Usted puede venir siempre, puede tener sus devocionales privados en su casa, pero si usted evita la comunidad, la comunión, intencionalmente la evita, su profesión de fe puede ser cuestionable. Puede haber muchas razones, pero no está en la mejor situación para señalarle como uno de nosotros, como un cristiano. Y entonces esto es ser un cristiano individualista. Hacia este punto nos lleva. El segundo rasgo que culturalmente nos ha influenciado fuertemente es el de ser cristianos consumistas. Esta actitud socava, mis hermanos, la preciosa intención de Dios al colocarnos en comunidad. Bajo este rasgo pecaminoso, el creyente no solo vive vidas aisladas del resto, peor aún, solo está interesado en lo que puede recibir de la iglesia. En un sentido, no rechazan el todo de la iglesia, pero se enfocan en recibir algo de los hermanos de la iglesia, algo de los pastores, algo de esto, de aquello. Y si no hay nada que recibir, entonces adiós. Así han aparecido de pronto hermanos. Recuerdo hace tiempo nos visitó una familia con la intención de quedarse con nosotros, que porque la doctrina era sana. ¡Qué bien! Bienvenido, creemos en la doctrina sana. Creemos que estamos enseñando la verdad. Te vas a quedar. No hay otro lugar. Somos muy presunciosos también a veces. Pero el Señor dio un recorrido por nuestras instalaciones. Entró a los baños. No eran esos baños, están más viejitos, los anteriores. Entraron a la sala de guardería y dijeron, no nos gusta. No nos dijeron, pero fueron a revisar. Y ya se fueron. No hay el servicio de guardería, no hay un buen servicio de sanitarios. Entonces se fueron. Que se vayan. No estamos interesados en convertirnos en una institución de servicios. Queremos proveer de la verdad. Y queremos que este sea nuestro rasgo distintivo.
Y lamentablemente, mis hermanos, muchas iglesias es en lo que se han convertido. No estoy en contra de que las cosas deben estar bien presentadas, claro que sí. Entre mejor sea, mejor nuestro discipulado se verá a cabo, pero no es nuestra intención convertirnos en proveedores de servicios públicos. Y ese es el problema en las iglesias de hoy en día, mis hermanos. Hoy la iglesia no ve la iglesia como un lugar donde se predica la verdad, sino más bien algo más parecido a un club social, a un proveedor de servicios terapéuticos. Ve a la iglesia solo como instituciones de benevolencia, de ayuda. Y no solo esto, sino que muchas otras perspectivas, mis hermanos, contaminadas de la iglesia han propiciado otros males. Solo por mencionar un ejemplo, en las Escrituras, al hablar de nosotros, su iglesia, no existe el gran hombre de Dios. No existe el gran ascendido de Dios. Pero lamentablemente allá afuera hay muchos ministerios fomentando el orgullo, nutriendo la vanidad. Pues estos les hacen creer a algún hermano o hermanas o hermanos que han sido escogidos para disfrutar de una especie de supremacía y exclusividad especial sobre los demás miembros de la iglesia. Estos grupos alientan a los hermanos a creer que Dios tiene para ellos una dote de dones especiales solo para ellos. Que solo a ellos Dios quiere autorizarles la franquicia de su gracia sobrenatural. Los hacen ver como si solo ellos han sido elegidos para ser receptores de ciertos privilegios exclusivos, inalcanzables para el resto. Les hablan como si ellos dentro de la iglesia pertenecen a la clase de consentidos y favoritos de Dios. Les alientan a creer que Dios tiene grandes cosas para ellos y que el resto de la congregación fue dejada atrás. Esto es absolutamente una mentira. No viene de Dios, viene del mundo, viene de Satanás. La Biblia, al referirse a su iglesia, mis hermanos, nunca habla de individuos, nunca habla de personas particulares, de consentidos, de privilegiados. La Biblia, al referirse a nosotros, su iglesia, siempre habla en el contexto de pueblo, rebaño y familia. Siempre habla en plural. Juan 17:24, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y aún en el testimonio más íntimo, mis hermanos, del Espíritu Santo, se habla en plural. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no va a llegar y le va a decir, tú eres hijo de Dios. No va a hablarle en singular. Solo hay un hijo. Solo hay un hijo. Cuando la Biblia en muchos pasajes habla de hijo, se refiere a Cristo. Hijos, la iglesia. Así que, mis hermanos, perspectivas contaminadas por los rasgos culturales de la sociedad, por la absorción de los rasgos predominantes del mundo y del error, es que los cristianos en la actualidad no viven la vida de iglesia que deberían vivir. Bajo estas comprensiones erróneas de la vida cristiana, el escritor Jonathan Leeman expresó en uno de sus libros que gracias a esto los cristianos piensan que es correcto asistir a una iglesia de manera indefinida sin tener que unirse a ella, para encontrar verdadero compañerismo con los hermanos. Gracias a esto, los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada y mística apta para los cristianos y no como una actividad exclusiva para aquellos que se han comprometido a vivir en comunión. Los cristianos no integran, no relacionan lo que hacen en sus vidas de lunes a sábado con las vidas de los hermanos de la iglesia.
Es decir, que muchos en la iglesia no orientan sus vidas, sus horarios, sus planes, sus decisiones en torno a la vida de los otros miembros de la iglesia. Los cristianos dan por hecho que no hay nada de malo en la mala costumbre de saltarse un par de reuniones cada mes o aún más. Así que, mis hermanos, la fraternidad entre los hermanos, el compañerismo, la comunión con la iglesia, es el tipo de comunidad que Dios ha confeccionado para todos nosotros, los creyentes. Y es precisamente dentro de ese contexto que el Señor nos manda a vivir. Vaya por favor conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, verso 42. Aquí observaremos, mis hermanos, la primera descripción de lo que fue un verdadero ejemplo de la vida de iglesia. Hechos 2, 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este pasaje, mis hermanos, describe el ideal de Dios para la iglesia local. Es el tipo de comunidad que Dios ha confeccionado para nosotros, que Dios ha diseñado para nosotros. Y vemos, mis hermanos, que esta congregación, al aplicarse a sus deberes y actitudes espirituales, obtuvo como resultado una poderosa influencia espiritual en el mundo. Influencia que hasta el día de hoy, mis hermanos, nosotros seguimos beneficiándonos. En este breve resumen de la vida de la iglesia primitiva se subrayan al menos 4 características que hicieron que la iglesia fuese verdaderamente notable como congregación del Señor. Lo primero que se nos dice que era una iglesia salva. Una de las características de esta iglesia primitiva es que era una iglesia salva. Dice nuestro pasaje, ellos perseveraban. Los 3,000 que confesaron fe en Cristo y fueron bautizados en el versículo 41 son quienes mostraron la autenticidad de su fe por medio de perseverar. A pesar del odio, el ridículo y la persecución, estos hermanos que sufrieron de distintas maneras permanecieron juntos, fieles como hermanos en la iglesia. Esta es una verdadera evidencia, mis hermanos, de salvación. La permanencia. Jesús declaró en Juan 8:31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mí, verdaderamente son mis discípulos. En contraste, el apóstol Juan describe a los falsos creyentes en 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Lo segundo que se nos dice acerca de esta iglesia es que era una iglesia bíblica. Dice nuestro pasaje, permanecían en la doctrina de los apóstoles. El Señor diseñó a la iglesia, mis hermanos, para que ésta sea un lugar donde su palabra se proclame, se enseñe, se explique, se comparta, se hable. Para esto Dios nos dio la iglesia. No para que usted esté haciendo uso de ella, no para que usted se beneficie de ella, sino que sea especialmente un lugar donde la palabra sea proclamada, enseñada, hablada. Es por esto que Pablo, mis hermanos, ordenó tal prioridad en todas sus epístolas pastorales. Estos hermanos permanecían en la doctrina de los apóstoles. Por citar algunos ejemplos de Pablo, Pablo ordenó a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entre tanto, dice en otro pasaje, que voy, ocúpate en la lectura de la exhortación y la enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La iglesia, mis hermanos, se basó en el ministerio de las enseñanzas de los apóstoles. Y es esta doctrina, mis hermanos, la que nosotros hoy debemos enseñar, donde cada pastor, de las enseñanzas que cada pastor, cada maestro debe hablar. Lo tercero que se nos dice de esta iglesia es que era una iglesia que vivía en comunión. Y este es nuestro punto. Comunión, mis hermanos, es el deber espiritual de cada creyente. Es el estilo de vida que debe ir en aumento en cada uno de nosotros. Aprender a convivir con los hermanos, a tener comunión, es una característica, mis hermanos, que debe seguir forjándose cada vez más, creciendo cada vez más, cada vez más. ¿Algunos de ustedes saben cuáles son las papitas favoritas del pastor Francisco? Mana. Quería dejarlos así temblando. Sí. No les voy a decir para que investiguen, si no escucharon a la hermana. Entonces, mis hermanos, este tipo de comunión es vital, porque conocemos más allá de los hermanos, conocemos más allá de sus características externas. Esto es vital para la salud espiritual de todos nosotros, mis hermanos. Esta vida de iglesia consiste en estimularnos a la santidad, estimularnos a la fidelidad unos a otros, conocernos cada vez más, y ahí en esa área donde nuestro hermano es débil, el más fuerte es sostenerla. Y ahí en esa área donde yo soy débil, mi hermano, sostenerme. Este deber, mis hermanos, de vivir en comunidad se expresa de manera más específica a través de todos los unos a los otros del Nuevo Testamento. Estos unos a los otros en algún momento los hemos enseñado, los hemos mencionado. Pero quiero volverle a recordar lo que son los unos a los otros del Nuevo Testamento, que son una expresión bíblica de lo que consiste la vida de comunión. Una verdadera vida de comunión consiste en cuidar unos de otros. 1 Corintios 12:25. Orar unos por otros. Santiago 5:16. Estos son sus privilegios, mis hermanos, como iglesia. Sus privilegios. Amonestarse unos a otros. Romanos 15:14. Consolarse unos a otros. 1 Tesalonicenses 4:18. Ser amables unos con otros. Efesios 4:32. Ser compasivos unos con otros. 1 Pedro 3:8. Tener paz unos con otros. Marcos 9:50. Romanos 12:10. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Romanos 12:16. Tengan el mismo sentir unos con otros. Romanos 13:8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Romanos 15:7. Acéptense los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Romanos 16:16. Salúdense los unos a los otros. Hebreos 3:13. Exhortaos los unos a los otros. Y muchos pasajes más, mis hermanos. Estos deberes, mis hermanos, si la iglesia comienza a omitirlos, va a lastimar a la iglesia. Nos vamos a lastimar nosotros mismos. Así se traduce, mis hermanos, este tipo de vida de comunión que Dios espera de nosotros, que se describe en las Escrituras. Y es el tipo de comunión que todos nosotros necesitamos experimentar, vivir y que necesitamos aplicarnos, mis hermanos, para descubrir el verdadero gozo de estar dentro, colocados dentro de la iglesia. Hay tantos ministerios que podríamos inventarnos con la intención de suplir la necesidad, mis hermanos, de la iglesia, pero el Señor está interesado que aprendamos a vivir los unos a los otros, como lo declara el Nuevo Testamento. Si cada uno de nosotros, mis hermanos, empieza a entender el significado de la vida de iglesia,
De verdad que no vamos a necesitar el departamento de psicología, el departamento de madres solteras, el departamento de niños rebeldes. Yo recuerdo fui a una iglesia hace mucho tiempo, no por mi voluntad, me enviaron. La iglesia de Saddleback, no sé si la conozca, Rick Warren, Una vida con propósito. Ahí me enviaron, yo iba en contra de mi voluntad, pero fui, porque me mandó mi pastor en aquel entonces. Y lo asombroso de esa congregación era que tenían ministerio para todos. Ministerio para el que acaba de perder un perrito que se le murió, ministerio. O sea, todas las áreas las tenían cubiertas. Si usted tenía un hijo rebelde, si usted era madre soltera, si usted era una madre divorciada, viuda, todos los ministerios tenían especialistas en los temas. Sin embargo, mis hermanos, si nosotros como iglesia deslindamos estas responsabilidades, vamos a descubrir, mis hermanos, que como iglesia estaríamos desobedeciendo, dejándole nuestra responsabilidad de unos a otros. Eso no es la intención de Dios. Es que toda la iglesia comience a practicar esta vida de iglesia. Hay hermanos entre ustedes con los cuales ustedes tienen mayor confianza. Hay hermanos entre ustedes con los cuales se sienten más cómodos en expresar algún sentimiento. No lo reprima. Es la voluntad del Señor que usted hable con aquel cristiano maduro, aquella persona que puede ayudarle, porque también hay cristianos inmaduros. Tenemos que ser prudentes. De pronto, no es que no sean cristianos, de repente van y sueltan, pero es peligroso. Pero por eso hay que ser sabios también. Por eso muchas veces se recomienda con los pastores, pero si supieran. Vamos a echarnos un café, pastor, le tengo una. No, nomás platicamos nosotros dos. Y nos reímos a veces. Entonces, mis hermanos, es necesario que nosotros descubramos el verdadero gozo de vivir en la iglesia cuando nos aplicamos a estos deberes. No obstante, mis hermanos, el gozo y todos los beneficios asociados con este deber se puede perder por nuestra negligencia pecaminosa. Para un cristiano, el hecho de no participar en la vida de una iglesia local es inexcusable y es un acto de rebeldía. Porque aquellos que deciden separarse de la comunión de la iglesia son desobedientes a la orden expresa del gran Rey. Hebreos 10:24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Estimularnos en amor a las buenas obras. La Biblia, mis hermanos, no contempla la vida cristiana como algo que se lleva a cabo aparte de otros creyentes. Todos los miembros de la Iglesia Universal, el cuerpo de Cristo, deben participar de manera activa e íntima en sus iglesias locales. Y bueno, mis hermanos, este mismo pasaje de Hechos 2 provee de otros deberes, como es participación del pan, lo cual ya hemos hablado suficiente. Las oraciones hablaremos más adelante, pero nuestro tema es enseñar, el tema es nuestra comunión con la iglesia. Y ahora, mis hermanos, quizás alguno se pregunte, ¿por qué debería preocuparme personalmente si no tengo compañerismo con los hermanos de la iglesia? Si yo sé que todos los días tomo mi Biblia para estudiar y meditar en la palabra, ¿por qué debería preocuparme personalmente si no tengo compañerismo con la iglesia? ¿Por qué debería preocuparme el omitir ciertos deberes para con mis hermanos si yo sé que tengo un deseo profundo por conocer más a Cristo? ¿Por qué debería preocuparme el no compartir mi vida personal con la iglesia si todas las mañanas yo oro? Si todas las mañanas yo busco experimentar más y más de su llenura. De hecho, esta es la mitad de la verdad, pero en un sentido. En pasajes, por ejemplo, como Filipenses 3:10, Pablo dice: lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte. ¿Ve? Allí está. Esto mismo siento yo. ¿Por qué debo preocuparme si no estoy teniendo compañerismo con la iglesia? Mire lo que dice también 1 Corintios 1:9. Dios siempre cumple sus promesas y Él es en quien nos ha llamado a compartir la vida con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es exactamente lo que yo deseo. ¿Por qué habría de preocuparme?
En 2 Corintios 13:14 también se les dijo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Decimos: yo tengo todo esto, yo experimento todo esto. ¿Cuál sería el problema si tengo todo esto? El problema, mis hermanos, es que también debes leer 1 Juan 1:3 para poder discernir si esto que estamos diciendo es verdad. Hay una manera de discernir si mis deseos por la palabra, por el estudio, por Cristo y conocerlo es genuino. Hay una forma. ¿Qué dice 1 Juan 1:3? Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el énfasis de este pasaje. La cualidad de comunión que tenemos con los hermanos de la iglesia es la expresión del tipo de comunión que tenemos realmente con el Padre, con el Hijo Jesucristo. Porque después de todo lo que está diciendo Juan, que tengáis comunión con nosotros, lo cual es tener comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo. El tipo de relación cristiana que procuramos tener con los hermanos de la iglesia es la evidencia externa de la verdadera búsqueda que tenemos por Dios. Mis hermanos, si alguno de ustedes no desea crecer en comunión con los hermanos de la iglesia, no se engañe. Cualquiera de nosotros que tiene verdaderamente compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo, desea más compañerismo con los hermanos de la iglesia. O al menos podemos decir que está creciendo en ello. Está buscando juntarse con los hermanos, así como dijimos de Pablo. No es solo compartir una creencia, mis hermanos, ¿ok? Todos nosotros aquí compartimos quizás las mismas doctrinas, la misma enseñanza, y por eso estamos aquí. Pero no se trata de compartir solamente nuestras mismas creencias. Se trata, mis hermanos, de experimentar verdadera comunión. Ahora bien, no quiero correr solo a un extremo, mis hermanos, de lo que podría ser el problema, porque por otra parte, este descuido con los hermanos de la iglesia no necesariamente podría hablarnos de un estado de incredulidad. Aun cuando decimos: yo deseo conocer a Cristo, deseo conocer, pero no quiero nada con su iglesia. Podría hablarnos de incredulidad, pero probablemente podría hablarnos claramente también de un descuido pecaminoso que terminó dañando nuestra comunión con Dios y por ende nuestro deseo de tener comunión con la iglesia. Y si este es el caso, mis hermanos, debemos actuar. El pecado lastima nuestra relación con Dios y tiene la capacidad, si no fuera por la gracia de Dios, de destruir en un instante todo lo que toca. Todo lo que toca. Pero en medio de esto podemos dar gracias a Dios que el poder del pecado fue roto en la cruz. Y este no podrá arrebatarnos de la mano de Dios pese a nuestras debilidades, pese a nuestras infirmezas. Juan 6:39. Y esto lo estoy diciendo por si alguno de ustedes ha descuidado su relación con Cristo, también se hará visible en cómo te relacionas con la iglesia. Pero si de alguna manera tu espíritu está desfalleciendo, yo quiero recordarte esas anclas inconmovibles de la verdad para alentarte a buscar mayor comunión con la iglesia. Dice Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y esto no lo digo, mis hermanos, para consolarlos en su descuido, sino para animarlos a salir de él. Pero aún, mis hermanos, cuando no hay nada que pueda arrebatarnos de la mano de Dios, el pecado tiene la capacidad de robarnos el gozo, de dañar nuestra comunión con Dios. Puede robarnos aún el gozo de la salvación.
Y usted conoce que cuando David pecó contra Dios, él no exclamó en el Salmo 51:12, Señor, devuélveme mi salvación. Él dijo, devuélveme el gozo de mi salvación. La pérdida del gozo, mis hermanos, tuvo repercusiones en su vida, en cómo él vivía su vida delante del Señor. Otros pasajes más adelante acerca del Salmo 51, dice que él dejó de enseñar a los transgresores. Verso 15 dice que él dejó de entonar sus alabanzas. Y la lista continuaría, mis hermanos, por distintas experiencias de otros hermanos de la Biblia. Has dejado de compartir de Cristo. Has dejado de entonar sus alabanzas. Puede ser una evidencia de la pérdida del gozo. Y este gozo se pierde por el pecado. No hay otra cosa que tenga la capacidad de destruirlo. Si tú puedes justificar, no, es que mi marido me habló feo, es que el trabajo, es que gano poco, es que tengo... Es el pecado lo único que tiene capacidad de destruir el gozo. Así que, mis hermanos, si hoy puedes reconocer que tu relación con los hermanos de la iglesia no es lo que debe ser, estoy hablando dentro de un contexto sano, es porque la raíz del problema es mucho más profunda. Hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, mis hermanos, si presumimos de cultivar una relación con Dios independientemente de la comunión con la iglesia, sepamos que esto no es posible. No se puede cultivar una comunión con Dios y estar separados de la iglesia. No es posible. Por otra parte, si descuidamos nuestra comunión con Dios, como consecuencia, dañamos nuestra relación con los hermanos y como consecuencia a nosotros mismos. Por lo tanto, mis hermanos, preguntémonos, ¿cómo luce mi relación con Dios a la luz de mi relación con mis hermanos de la iglesia? ¿Cómo luce tu relación? En la manera en cómo tú te relacionas con la iglesia. El tipo de comunión que vivo con los hermanos de la iglesia me habla de algún descuido pecaminoso que he tenido ahora en contra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros se examine la manera en cómo nuestra relación con Dios se ha venido desarrollando en el contexto de nuestra relación con la iglesia. Tú no puedes separarlos. No puedes divorciarlas. Debemos examinar cómo nuestra verdadera relación con los hermanos podría advertirnos de alguna forma de descuido en nuestra relación con Dios. Y si encontramos pecado, debemos ponernos a cuentas con Dios, mis hermanos. Debemos buscar el perdón por medio de arrepentirnos de este descuido. Y una verdadera evidencia que en verdad hablará de este cambio en el corazón, mis hermanos, es que después de esto recibiremos de Dios la gracia necesaria para que de manera alegre procuremos compartir, juntarnos más, convivir más, tener mayor comunión con los hermanos de la iglesia. Si tú te arrepientes de este pecado de descuido, la gracia de Dios, el perdón de Dios se mirará reflejado de esa manera. Tú desearás tener compañerismo, comunión, vivir con los hermanos. En conclusión, mis hermanos, debemos reconocer que este deseo natural de pertenecer, de sentirnos aceptados, es el deseo natural que Dios ha plantado en el corazón del hombre, pero que por la entrada del pecado, el hombre ha perdido su capacidad por elegir el plan que Dios confeccionó para la humanidad. Dicho plan consiste en que experimentemos verdaderamente comunión, que nos beneficiemos de todo el bien que Dios se propuso hacernos al colocarnos dentro de su iglesia y al ocuparnos como hermanos en nuestros deberes mutuos los unos para con los otros. Pero lamentablemente los rasgos predominantes de nuestra cultura egoísta han socavado la manera en cómo vivimos nuestra vida de iglesia, a tal punto que el cristiano promedio podría llegar a creer que puede gozar de una comunión íntima con Dios sin aún una vez procurar una comunión íntima con la iglesia. Esto es un error.
Un error que nos daña relativamente y que de igual manera daña a todo el cuerpo que es la iglesia. La advertencia a tal forma de pensamiento es que cada uno debe examinar la raíz de este descuido y arrepentirse de ese pecado. Porque después de todo, la comunión que tenemos con la iglesia verdaderamente es la comunión que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Nos ponemos de pie y vamos a orar.